El aroma del mole poblano y la canela del ponche llenaban el aire de aquella mansión en Polanco, pero lo único que yo podía saborear era la amargura de la traición. A mis 72 años, parado en ese vestíbulo de mármol de Carrara con un humilde regalo envuelto en mis manos, no tenía idea de que estaba a punto de recibir mi cena en el plato de su perro. Mi nombre es Roberto Mendoza, y esta es la noche en que la esposa de mi hijo intentó borrarme de mi propio imperio. Las luces navideñas de la posada parpadeaban con burla mientras tocaba el timbre de la casa que yo había pagado con mis propias manos callosas. Cuando mi nuera Valeria abrió la puerta, la ráfaga de aire acondicionado me golpeó como una bofetada, pero nada se comparó con el hielo en sus ojos. «Don Roberto, qué milagro que llegó», dijo su voz destilando una falsa cortesía, afilada como navaja de barbero. Ahí estaba ella, luciendo un vestido de seda color, vino que costaba más de lo que yo ganaba en un mes en el taller durante los tiempos difíciles. No me abrazó, solo miró mi camisa de algodón sencilla y mis llaves del coche con ese suspiro de impaciencia, como si fuera una mancha de grasa en su impecable tapete persa. Mi hijo Miguel estaba al fondo, sirviendo champán francés a los padres de Valeria y algunos amigos influyentes que yo nunca había conocido. Cuando nuestras miradas se cruzaron, inmediatamente desvió la vista, concentrándose obsesivamente en las burbujas que subían en el cristal. En mi corazón se estrujó. Él era mi muchacho, el bebé que mecí mientras el olor a aceite quemado de motor se impregnaba en mi piel, el hombre por quien construí un imperio para que nunca supiera lo que era tener grasa negra bajo las uñas. Y ahora ni siquiera podía darme una feliz posada frente a su esposa trofeo. «Ándale, don Roberto, vamos a ponerte en un lugar cómodo», dijo Valeria, guiándome no hacia la mesa principal donde el pavo navideño olía celestial, sino hacia un rincón oscuro de la cocina cerca del cuarto de servicio. Había una silla de plástico tambaleante y una mesa plegable improvisada junto al bote de basura. «Ya sabes cómo es esto, don Roberto. La mesa principal está llena de gente importante, y yo sé que usted prefiere la sencillez, ¿verdad? Aquí va a estar más cómodo, sin preocuparse por la etiqueta que no entiende. Antes de continuar, te voy a pedir un favor sencillo. Si esta historia te toca el corazón en algún punto, dale al botón de suscribirse. Aquí en los consejos del abuelo, ningún dolor se cuenta en vano». La silla de plástico frío crujió bajo mi peso, un sonido que pareció resonar por toda la casa silenciosa durante un segundo. Miré mis manos, esas manos que habían apretado tuercas y cargado cajas pesadas para que mi hijo pudiera estudiar en el TEC de Monterrey. Ahora estaban vacías. Valeria se acercó de nuevo, cargando un plato, pero no era la vajilla fina con bordes dorados que usaban los demás invitados. Era un plato de plástico azul, desgastado, el mismo plato que yo sabía que usaban para alimentar a su pastor alemán, en el patio trasero. En él no había una suculenta rebanada de pechuga de pavo, ni los elegantes acompañamientos que vislumbré desde lejos. Solo había huesos de pollo con trozos de cartílago, algo de pellejo grasoso de pavo y un puñado de arroz frío que parecía raspado del fondo de la olla. «Aquí tiene don Roberto. Ya todos se comieron las partes buenas, pero yo sé que a usted le gustan estas piezas rústicas. Dicen que el sabor está en el hueso, ¿no? Y para alguien que vino de donde usted vino, esto es un festín. Gracias a Dios todavía tiene dientes fuertes». Se rió, una risa estridente que atravesó mi alma como vidrio roto. Me quedé mirando el plato, oliendo la comida fría mezclada con el detergente barato de cocina. Una lágrima caliente amenazó con caer, pero me la tragué. No le daría el placer de verme llorar. Miré hacia el comedor a través de la puerta entreabierta. Miguel se reía del chiste de su suegro, cortando un pedazo generoso de carne con facilidad. Él sabía que yo estaba ahí, sabía lo que estaba pasando, y seguía masticando, tragándose la dignidad de su propio padre junto con la cena cara. «Miguel, mijo», murmuré, pero mi voz no logró pasar más allá de mi garganta seca. Recordé cuando él,
Era pequeño y solo teníamos 50 pesos en la cartera. Yo dejaba de comer carne para que él pudiera tener el mejor pedazo en su plato. Fingía que no tenía hambre mientras mi estómago gruñía solo para ver su sonrisa. Y ahora ese mismo hijo me veía siendo tratado como un perro callejero y no movía un dedo. Su silencio dolía más que las palabras venenosas de Valeria. Valeria continuó circulando por el salón, presumiendo su nuevo logro. Sí, estamos muy contentos. La junta directiva de la empresa va a anunciar mi ascenso a directora administrativa general el lunes. Es un puesto prestigioso, ¿saben? Finalmente, la compañía va a tener a alguien con visión moderna y clase en el liderazgo, dijo, lanzando una mirada de reojo hacia el rincón, donde yo estaba sentado, como asegurándose de que el peso muerto estuviera bien escondido. Ella no tenía idea, no tenía la más mínima noción de que la empresa donde trabajaba, Transportes Mendoza, era solo un brazo del imperio que yo todavía comandaba desde las sombras. Me veía como un viejo analfabeto que tuvo suerte en la vida, alguien que debería estar agradecido de recibir sobras de su mesa abundante. Veía las arrugas en mi cara, pero no podía leer la historia que contaban. La historia de un hombre que nunca perdió una batalla, ni siquiera cuando el mundo entero estaba en su contra. Tomé el tenedor de metal barato que ella tiró al lado del plato. Sentí el metal frío contra mis dedos. La humillación era espesa, casi palpable, como humo de un fuego que consume todo lo que amas. Pero en medio de las cenizas de ese dolor, algo comenzó a brillar dentro de mí. No era tristeza. Era una claridad helada, una determinación que no había sentido en años. Si querían que yo fuera invisible, lo sería. Pero lo que olvidaron es que lo invisible es a menudo lo que sostiene todo. Miré a Valeria ahora, brindando con una copa de cristal, riendo a carcajadas. «Disfruta esa champán, querida», pensé, apretando el tenedor tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. «Disfruta cada gota, porque mañana vas a descubrir que la mano que te sirve sobras es la misma mano que puede cerrar las puertas de tu mundo para siempre». Me levanté lentamente, dejando el plato de huesos intacto sobre la mesa de utilidad. No comería esa humillación. Agarré mi cartera de cuero gastada y caminé hacia la salida lateral, evitando el salón principal. Nadie notó mi partida. Nadie me extrañó. Yo era solo una sombra retirándose silenciosamente hacia la fría noche de la Ciudad de México. Pero al cruzar el portón automático de la mansión, no me sentí derrotado. Sentí que el tiempo de sembrar dolor había terminado finalmente, y la cosecha iba a ser muy amarga para aquellos que sembraron traición en Posada. El asfalto mojado de la banqueta reflejaba las luces de colores de las mansiones vecinas, pero para mí todo parecía teñido de un gris helado. Caminé lentamente, sintiendo cada centímetro de mi cuerpo protestar, no por agotamiento físico, sino por el peso de un alma que acababa de ser destrozada en el lugar donde debería haber encontrado refugio. El sonido de mis pasos resonaba en la calle desierta de Polanco, un ritmo solitario que marcaba el final de una era de silencio y sumisión. Todavía podía oler el pavo navideño impregnando el aire de esa casa, un perfume que ahora me daba náuseas, porque apestaba a hipocresía de un hijo que vendió a su propio padre por un estatus de cartón. Mientras me alejaba, recordé cómo llegamos a este punto. Miguel no siempre fue este hombre que vi hoy. Hubo un tiempo en que era un niño de ojos brillantes corriendo por el taller, llenándose la cara de grasa y prometiendo que cuando creciera me construiría un castillo. Yo sonreía, limpiando sus manos con un trapo del taller, sin imaginar nunca que el castillo que construiría tendría paredes demasiado altas para que yo las escalara y un foso lleno de desprecio. El cambio fue lento, casi imperceptible, como el óxido corroyendo el acero desde adentro hasta que todo colapsa al primer toque. Comenzó con pequeñas correcciones a la forma en que yo hablaba, y terminó con él, permitiendo que esa mujer me sirviera huesos en el plato de un perro. «Oye, compa, ¿estás viendo esto desde Guadalajara, Monterrey, Puebla? Deja tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber quién está aquí conmigo».
Tu presencia y tu historia también importan para nosotros, porque ninguno de nosotros debería caminar solo en el frío de la ingratitud. La verdad es que Valeria fue solo el catalizador del veneno que ya estaba latente en el corazón de Miguel. Ella, con sus trajes sastre impecables y su ambición que brillaba más que sus joyas de diseñador, vio en él la escalera perfecta hacia la élite chilanga. Pero para subir esa escalera, decidió que los peldaños serían hechos de mi dignidad. Durante el café de la tarde de la semana pasada, ella ya había dado señales de lo que venía. Mientras yo servía café con pan dulce que hice yo mismo, ella comentó con naturalidad aterradora que mi olor a aceite viejo de fritanga estaba impregnando las cortinas de lino de la sala. Miguel escuchó. Estaba ahí, desplazándose en su último smartphone, y solo asintió con la cabeza, acordando silenciosamente con la humillación que su esposa derramó sobre mí. Esa noche de posada, el detonante final no fue solo el plato de sobras. Fue lo que pasó minutos antes de que cruzara el portón. Cuando yo estaba en la cocina aislada cerca del bote de basura, Valeria vino a mí con una bolsa negra de basura, pesada y con mal olor. Don Roberto, ya que decidió irse tan temprano, no le importaría llevar esto al bote de basura de la banqueta, ¿verdad? Después de todo, ya está vestido para ese tipo de servicio, y nuestros guardias de seguridad están ocupados cuidando los coches de los invitados importantes. Dijo esto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa fría y calculada que yo había confundido con elegancia durante años. Me entregó la carga de inmundicia, como si me estuviera entregando un trofeo de insignificancia. Miré la bolsa de basura en mis manos, luego a mi hijo, quien apareció en la puerta de la cocina en ese momento exacto. Miguel vio la bolsa de basura, vio la expresión burlona de Valeria, pero en lugar de intervenir, solo se ajustó su corbata de seda italiana, la que yo sabía que costaba más que el salario de un trabajador de fábrica. Papá, mejor te vas. El clima está cambiando, y no queremos que te agarre la lluvia en tu camino a la parada del camión, dijo, su voz sonando como vidrio rompiéndose en el piso. No me ofreció un aventón, no llamó un coche, solo quería que yo desapareciera de la vista de sus amigos refinados lo más rápido posible. En ese segundo, un recuerdo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Recordé cuando él tenía 8 años y llegó a casa de la escuela llorando porque los otros niños se burlaban de sus zapatos, que yo había pegado de nuevo. Ese día sostuve su cara y prometí que nada le faltaría nunca más. Cumplí esa promesa. Pero tal vez, solo tal vez, ese fue mi error más grande. Crié a un príncipe que ahora decapitaba a su propio rey, para complacer a una cortesana ambiciosa. Le di el mundo, pero olvidé enseñarle el precio del mundo y el valor del suelo que nos sostiene. Mientras caminaba por la banqueta cargando esa bolsa de basura que no era mía, sentí una fuerza extraña comenzar a burbujear bajo mi piel. Era como si Roberto Mendoza, el que vendía tacos de canasta bajo la lluvia, el hombre que se volvió animal para sobrevivir a la viudez y la deuda, estuviera despertando de un sueño profundo. Pensaban que yo era solo peso muerto, una carga que impedía que el barco navegara hacia la modernización. Usaron palabras elegantes como optimización y necesidad sanitaria para justificar mi borrado. Pero olvidaron una cosa fundamental. Yo soy el fundador. Yo poseo la tecnología que mueve los camiones que sostienen su lujo. Puse la bolsa de basura en el bote con extremo cuidado, sin derramar ni una gota de inmundicia en la inmaculada banqueta de Polanco. No haría una escena, no lloraría, no rogaría, no me convertiría en el viejo histérico que Valeria describía en sus reuniones sociales. En cambio, llevé la mano a mi cuello y toqué el plástico frío de mi gafete que siempre llevaba en mi cartera. El gafete que decía Roberto Mendoza, fundador. En ese momento, supe que la cuenta regresiva que había comenzado en mi mente ya había empezado. Dios escribe derecho en renglones torcidos, solía decir yo para consolarme en noches agotadas en el taller. Y ahora él parecía estar trazando el camino hacia una justicia que ninguno de ellos podía prever. Lo que le pertenece a un hombre no puede ser quitado por nadie, y lo que yo construí con sangre y sudor
no sería devorado por la codicia de una nuera ingrata y la falta de huevos de un hijo sin columna vertebral. Miré la mansión una última vez antes de doblar la esquina. Las luces brillaban intensamente, escondiendo la podredumbre que crecía adentro, donde el amor había sido intercambiado por signos de pesos. No me dirigía a la parada del camión. Me dirigía a encontrarme con mi destino. Allá afuera, en la fría banqueta chilanga, mi chofer privado ya me esperaba en un coche blindado negro estacionado discretamente 2 cuadras más adelante. Junto a él, la licenciada Fernanda Aguirre, la abogada que había contratado en secreto, ya tenía la carpeta de evidencia abierta. El tiempo de sembrar había terminado, y el tiempo de la cosecha amarga para aquellos que sembraron traición acababa de llegar. El verdadero punto de inflexión apenas comenzaba, y lo que verían el lunes convertiría su posada en una pesadilla corporativa de la que nunca despertaría. Subí al coche y cerré la puerta, aislando el sonido de la música festiva que todavía venía de la mansión. El silencio dentro del vehículo era denso y lleno de promesas de justicia. Miré a Fernanda, y ella sintió con una mirada que decía que el cerco estaba cerrado. Respiré hondo sintiendo que la dignidad y la claridad regresaban a mi pecho piso por piso, mientras nos alejábamos de ese teatro de horrores. Pero antes de dar la orden final, necesitaba sumergirme una última vez en las capas de ese dolor, entender cómo mi propia sangre pudo volverse tan extraña para mí. Después de todo, para destruir a un monstruo, primero necesitas saber dónde se esconde su corazón, incluso si ese corazón una vez latió dentro de ti. Lo que descubrí en las sombras de esa familia haría que el plato de sobras pareciera el menor de mis problemas. El silencio dentro del coche blindado era absoluto, una cúpula de cuero y tecnología que me aislaba del caos festivo de Polanco. Me recosté en el asiento trasero, sintiendo el aire acondicionado frío tocar mi piel. Pero nada era tan frío como el vacío que se instaló en mi pecho. Miré por la ventana y vi las luces de la ciudad pasar como manchas de pintura en un lienzo mojado. La licenciada Fernanda permanecía en silencio a mi lado, respetando el luto de un padre que acababa de ver a su propio hijo firmar su sentencia de muerte emocional. No estaba solo triste, sentía cada fibra de mi existencia siendo jalada por recuerdos que ahora parecían mentiras que me había contado a mí mismo durante décadas. Miré mis manos, descansaban en mi regazo, dedos entrelazados en un gesto que intentaba contener el temblor. Observé cada vena, cada mancha de sol contando la historia de 30 años bajo el sol abrasador, supervisando entregas en el patio de la fábrica en Querétaro. Una sola lágrima pesada cayó sobre mi pulgar, deslizándose por la piel áspera antes de ser absorbida por la tela de mi camisa. Sentí un dolor agudo en mi pecho, como si mi corazón se estuviera rompiendo. Pero sentí algo mucho peor. Sentí un hueco, una cavidad oscura, donde una vez residió el orgullo de criar a un buen hombre. En ese momento, me di cuenta de que el silencio de Miguel ante el plato de huesos era la confirmación de que no había criado a un hombre, sino a un monumento a mi propia negligencia en nombre del amor. Mi mente viajó 20 años atrás, a ese martes lluvioso, cuando el cielo de la Ciudad de México parecía haber colapsado sobre nuestro taller. Me vi de nuevo en esa diminuta cocina, oliendo el aceite caliente impregnando mi cabello y ropa. Estaba friendo 300 tacos dorados y quesadillas para vender en las puertas de fábricas vecinas antes del amanecer. Miguel tenía solo 15 años y había llegado a casa con los ojos hinchados, aterrorizado, confesando que había perdido 180,000 pesos en apuestas ilegales de fútbol en línea. Era dinero que yo estaba ahorrando para la primera expansión de la flota. Se arrodilló a mis pies exactamente como lo hizo hoy en su escenario en vivo, rogando perdón y jurando que moriría de vergüenza si los cobradores tocaban nuestra puerta. Recuerdo tragarme mis lágrimas esa noche. Recuerdo poner mi mano sobre su cabeza y decir, «No llores, mijo. Si Dios quiere, vamos a arreglar esto». Y lo hice. Vendí mi único par de mancuernillas de oro, la herencia de mi abuelo,
y trabajé 18 horas al día durante 3 años para cubrir el agujero que su inmadurez cavó. Nunca lo reprendí con la dureza que la situación requería. Quería protegerlo del mundo. Quería que tuviera la ligereza que yo nunca tuve. Gracias a Dios logramos pagar todo. Pero hoy me di cuenta de que al limpiar su desastre, solo le enseñé que no había consecuencias para sus acciones. Estaba sembrando el viento de la indulgencia y ahora cosechaba el torbellino del desprecio. La imagen de Valeria riendo mientras me llamaba peso muerto volvió a mi mente como un eco distorsionado. Don Roberto necesita descansar, preferiblemente donde nadie lo vea. Había dicho meses atrás con ese tono moloso que disfraza el veneno. En ese momento pensé que era excesiva preocupación por mi salud, pero ahora sus palabras sonaban como sentencias de muerte profesional. No quería mi descanso, quería mi borrado, quería ocupar el trono de Transportes Mendoza, usando a mi propio hijo como el verdugo que me empujaría al abismo. Cada gesto de afecto de su parte, cada cadencia de remodelar mi oficina, eran solo las tablas que ella clavaba para cerrar mi ataúd en vida. Miré el sobre que Miguel me había dado días antes, un regalo de posada anticipado que dijo era para asegurar mi futuro. Lo abrí ahora bajo la tenue luz interior del coche. Eran documentos para transferir la propiedad de la empresa a un fideicomiso administrado exclusivamente por él y Valeria. Ni siquiera se molestaron en disfrazarlo. El texto hablaba de retiro obligatorio y una pensión mensual que no alcanzaría ni para pagar las flores de mi jardín. Pensaron que yo firmaría cualquier papel, que mi confianza ciega en ellos sería la pluma escribiendo el final de mi historia. Me veían como el viejo cansado, la pieza obsoleta de maquinaria que querían modernizar con mármol y champán. Lo que le pertenece a un hombre no puede ser quitado, murmuré para mí mismo, cerrando el sobre con fuerza. La licenciada Fernanda me miró de reojo. Don Roberto, estamos llegando a las oficinas centrales. La junta directiva está lista para la reunión de emergencia de mañana. Solo asentí. No quería hablar. Quería sentir ese dolor. Quería que se transformara en el combustible que necesitaría para lo que venía después. Si querían guerra, la tendrían. Pero olvidaron algo. Yo no aprendí a administrar en una universidad de élite como la que pagué para Miguel. Aprendí a administrar negociando con agiotistas, arreglando motores de camión en la madrugada y contando monedas para comprar su leche. Mi escuela fue la supervivencia y en ella la traición es la única materia que no permite exámenes de recuperación. Recordé el café de la tarde que Valeria organizó el mes pasado. Invitó a sus amigas influencer y me presentó como el caballero que ayudó con la contabilidad en tiempos arcaicos. Me miraron con una mezcla de lástima y superioridad, como si fuera un mueble antiguo que no combinaba con la decoración minimalista. Una tuvo la osadía de preguntar si no extrañaba la sencillez del viejo barrio. Solo sonreí y serví más pastel. No sabían que la sencillez que tanto despreciaban era la base sólida que sostenía las bolsas de diseñador que exhibían en sus regazos. Jugaban a ser ricas, mientras yo, en silencio, me aseguraba de que el imperio no colapsara bajo la incompetencia administrativa de Miguel, quien prefería gastar en decoración que en mantenimiento de la flota. El coche se detuvo frente al edificio de vidrio de las oficinas centrales de Transportes Mendoza. Miré hacia arriba, al logotipo iluminado que llevaba mi nombre. Ese edificio no era solo concreto y vidrio. Era el resultado de noches sin dormir, manos manchadas de grasa, y una soledad que solo conocen quienes construyen algo de la nada. ¿Estás seguro de que quiere hacer esto el lunes?, preguntó Fernanda, su voz firme. Si atacamos ahora, no hay vuelta atrás. Miguel podría ser procesado por fraude. Sentí mi corazón vacilar por un segundo. ¿Procesar a mi propio hijo? El niño que salvé de la lluvia. Pero entonces la imagen del plato de sobras regresó. Recordé su silencio. Recordé la burla de Valeria. Y recordé que si no hacía nada, no solo me quitarían la empresa, destruirían el legado que debería pertenecer a mi nieto. Estaban saqueando el futuro de un niño para alimentar el ego de una mujer que no conocía la diferencia entre ganancia y ostentación. Prepare todo, licenciada Fernanda,
dije, mi voz saliendo fría y metálica, como si el acero de la fábrica se hubiera instalado en mi garganta. El tiempo de sembrar lágrimas se acabó. Ahora vamos a cosechar justicia, y quiero cada centavo que desviaron contado ante la junta directiva. No habrá misericordia para aquellos que confunden bondad con debilidad. Salí del coche y miré al cielo chilango. La llovizna fina comenzó a caer exactamente como aquella noche hace 20 años. Pero esta vez no tenía miedo. No estaba solo, tenía la verdad de mi lado. Y la verdad es un arma que no acepta sobornos. Entré al edificio, y el eco de mis zapatos humildes resonó por el mármol del vestíbulo. Ya no era el abuelo Roberto sirviendo pastel. Era Roberto Mendoza, y el imperio que construí estaba a punto de recordarle al mundo quién realmente manda aquí. La tormenta apenas comenzaba, y esta vez yo sería el trueno. El domingo pasó como un borrón de sombras y silencio. Ya no lloré, las lágrimas se habían secado en la noche de posada, dejando solo un rastro de sal y una determinación de acero en mi cara. Pasé el día en el portal de mi pequeña casa, la que Valeria llamaba Jacalito en las reuniones familiares, pero que era el único lugar donde todavía podía escuchar el eco de la voz de mi difunta esposa Guadalupe. Me senté en la mecedora con el sobre Manila en mi regazo, el que Miguel me entregó como si fuera un boleto ganador, pero que en realidad era mi certificado de muerte profesional. Lo abrí de nuevo, y esta vez no miré la letra pequeña del contrato de transferencia. Miré la pequeña tarjeta con un código QR escondida en el fondo del doblez. Algo que la arrogancia de Valeria ciertamente dejó pasar, pensando que un viejo nunca sabría qué hacer con ello. Ese código era mi llave maestra. Era acceso directo al servidor central de Transportes Mendoza, un sistema que yo mismo ayudé a financiar y registrar a mi nombre personal hace años, cuando Miguel todavía pensaba que administrar una empresa era solo dar órdenes y usar trajes caros. Respiré hondo, oliendo el café de olla que se enfriaba en la mesa junto a mí. Si Dios quiere, se hará justicia, murmuré, repitiendo lo que mi madre siempre decía cuando la vida nos apretaba el cuello. Sabía que mañana, lunes, no sería solo el inicio de una semana laboral. Sería el día en que el espejo de perfección de Valeria comenzaría a agrietarse, revelando la podredumbre que escondía bajo capas de maquillaje importado y sonrisas de plástico. Si alguna vez has sentido que la gente te subestima por tu edad, escribe "soy fuerte" en los comentarios. Si tú también has demostrado que la experiencia vale más que cualquier título falso. El lunes por la mañana, no me puse mi mejor traje. En cambio, elegí mi camisa de algodón gris sencilla y cubrí mis hombros con un cardigan de lana. Quería que me vieran exactamente como me vieron en la noche de posada. Pequeño, inofensivo y derrotado, llegué a las oficinas centrales de Transportes Mendoza a las 7 a.m. antes de que los primeros ejecutivos comenzaran a desfilar sus coches importados por el estacionamiento. El edificio de vidrio reflejaba el sol naciente, una torre de ambición que yo mismo ayudé a levantar ladrillo por ladrillo. En el vestíbulo, el mármol pulido brillaba tanto que podía ver mi propio reflejo distorsionado, como si la empresa me preguntara qué estaba haciendo todavía ahí. Jacinto, el guardia de seguridad que había trabajado con nosotros por más de 20 años, fue el primero en verme. Sus ojos se abrieron bajo su gorra, e inmediatamente se enderezó, a punto de saludarme formalmente. Solo puse mi dedo en los labios, pidiendo silencio con una mirada. «Don Roberto, ¿qué hace aquí tan temprano?», susurró, su voz cargada de respeto que no recibía ni en mi propia casa. «Solo vine a buscar lo que es mío, Jacinto. Quédate tranquilo», respondí, sintiendo un calor reconfortante en mi pecho. Él sabía. Los trabajadores de planta y la seguridad siempre supieron quién era el verdadero alma de esa operación, mientras Valeria los trataba como si fueran parte del mobiliario, invisibles y desechables. Subí por el elevador de servicio, el mismo que Valeria insistía que yo usara para no perturbar el flujo de clientes importantes en el elevador social. Cuando las puertas se abrieron en el piso ejecutivo,
El silencio era absoluto. Caminé hacia la oficina que una vez fue mía, pero ahora lucía una placa de acrílico con el nombre de Miguel en letras doradas. Usé el código QR en mi teléfono para desbloquear la puerta lateral del cuarto de archivos confidenciales. Un acceso que nunca se molestaron en revocar, porque pensaban que yo no sabía cómo encender una computadora solo. El aire adentro era frío y olía a papel nuevo y electrónica. Me senté frente al terminal principal y tecleé la contraseña que solo Guadalupe y yo conocíamos, la fecha en que compramos nuestro primer camión usado. El sistema obedeció instantáneamente. Las carpetas financieras comenzaron a saltar en la pantalla como fantasmas emergiendo de una tumba. Empecé a investigar las hojas de cálculo de las que Valeria estaba tan orgullosa de optimizar. En menos de 10 minutos mi sangre se congeló. Ahí, bajo nombres de empresas fantasma como BNS Consultoría y Global Marketing, había rastros de desvíos millonarios. Valeria no solo estaba administrando, estaba drenando la empresa. Vi transferencias a cuentas en las Islas Caimán, pagos de alquileres de penthouses en Miami, y facturas falsas de proveedores que nunca existieron. Estaba construyendo su reino de lujo con la sangre de Transportes Mendoza, mientras llamaba peso muerto al fundador y servía huesos de pollo en platos de perro. La traición de una nuera es amarga, pero la complicidad de un hijo es veneno que paraliza el alma. Vi la firma digital de Miguel en cada uno de esos documentos. Él sabía, o estaba tan cegado por la pasión y la debilidad, que firmaba cualquier papel que ella pusiera frente a él entre un beso y un halago. Mi corazón se apretó de una manera que pensé que dejaría de latir. Recordé cada noche sin dormir, cada centavo que ahorré, para que él tuviera lo mejor. Y ahora él estaba ayudando a destruir su propio futuro para sostener los caprichos de una mujer que lo descartaría en el momento en que se acabara el dinero. Lo que siembras, cosechas, murmuré, sintiendo las palabras de mi abuela resonar en las paredes de vidrio del cuarto de archivos. Pero la jugada maestra, el secreto que guardaba bajo llave y que ni siquiera mi abogada sabía hasta esa mañana, estaba a punto de ser revelado. Yo no era solo el fundador que ayudaba con la contabilidad, yo era el accionista mayoritario del Grupo Horizonte, el conglomerado internacional en proceso de fusión con Transportes Mendoza. Valeria pensaba que estaba siendo ascendida a directora de una empresa mediana, pero no sabía que en realidad se estaba convirtiendo en subordinada directa del grupo que yo controlaba a través de un fideicomiso anónimo. Estaba aplicando para un trabajo en la empresa del viejito al que humilló en la noche de posada. El destino tiene un sentido del humor muy afilado cuando decide cobrar las deudas de gratitud. Escuché pasos en el pasillo, el sonido inconfundible de los tacones de aguja de Valeria golpeando la loseta. Ella estaba llegando temprano, ciertamente para organizar su nueva oficina y presumir su victoria. Rápidamente cerré el gabinete de archivos y cerré la puerta, dejando solo una rendija para observar. Vi cuando ella entró a la oficina de Miguel, impecable en un traje sastre blanco con una bolsa que costaba el precio de un montacargas nuevo en su brazo. Parecía una reina entrando a su palacio. Se sentó en la silla de cuero, la giró lentamente y soltó una risa triunfante. Finalmente, Miguel, el camino está despejado. Ni viejito, ni olor a taller, ni pasado. Solo nuestro futuro brillante. La escuché decir por teléfono, ciertamente hablando con una de sus amigas influencers. Su arrogancia era casi palpable, un aura de superioridad llenando el ambiente. No tenía idea de que en ese momento exacto yo estaba enviando los archivos de fraude a la licenciada Fernanda y a la auditoría externa del Grupo Horizonte. Estaba jalándole la alfombra mientras ella todavía brindaba al aire. Cuida lo que siembras. La cosecha es obligatoria, pensé, sintiendo una paz extraña envolverme. No sentía odio, solo sentía la tristeza de saber que la lección que tendría que dar sería tan dura. Pero para salvar el árbol, a veces hay que cortar la rama podrida que consume toda la savia. Salí del cuarto de archivos por el corredor trasero, el mismo que usaban los conserjes. Valeria nunca me vio. Estaba demasiado ocupada admirando su propio reflejo en la ventana de la oficina ejecutiva.
soñando con el poder que pensaba había conquistado. Caminé de regreso al elevador de servicio, pero esta vez mi columna estaba derecha y mi barbilla levantada. Ya tenía todo lo que necesitaba. El escenario estaba montado. La audiencia ya estaba comprando boletos para la fiesta de celebración de Miguel, que sucedería en unas horas. Y yo sería el invitado de honor que nadie esperaba. El viejo inútil que entregaría el regalo de posada, que realmente merecían. La verdad desnuda. La tormenta estaba armada, y el relámpago estaba a punto de golpear el centro de ese salón de vidrio. Salí del elevador de servicio de Transportes Mendoza, sintiendo el aire pesado de la oficina ya no asfixiarme tanto como antes. Cada paso que mis zapatos humildes daban sobre el mármol del vestíbulo era un recordatorio silencioso de que el viejo arcaico, como le gustaba susurrar Valeria a sus amigas, estaba a punto de reclamar lo que le pertenecía por derecho. Crucé la puerta giratoria y el calor húmedo de la Ciudad de México me golpeó, pero mi sangre permanecía fría, calculadora, enfocada en la misión que comenzó en aquella desastrosa noche de posada. Ya no era solo Roberto que hacía pan dulce, era el fundador de un imperio construido con callos y noches sin dormir. Y el fénix que dormía bajo mis arrugas acababa de abrir sus alas. Caminé hacia el coche negro que me esperaba discretamente en la esquina, lejos de los ojos vigilantes de las cámaras de recepción. Dentro de él, la licenciada Fernanda Aguirre ya tenía su laptop abierta, las luces de la pantalla reflejándose en sus gafas de armazón delgado y mirada depredadora. Era conocida en Wall Street como la abogada que se comía ejecutivos en el desayuno. Y hoy trabajaba para mí. Don Roberto, los archivos que extrajo son la prueba definitiva que necesitamos, dijo su voz firme y metálica, cortando el silencio del vehículo. Valeria no solo desvió fondos, creó un esquema de facturas falsas que roza el peculado, y Miguel, desafortunadamente, firmó cada uno de esos documentos. Escuché esas palabras y sentí una punzada de tristeza, pero recordé su silencio ante mi plato de huesos y el dolor se transformó en determinación de hierro. El despertar de un hombre es imparable. Si estás de acuerdo, deja tu like para fortalecer esta historia de justicia. ¿Tendrías el mismo valor que Roberto está teniendo ahora, enfrentando a su propia sangre para salvar su legado? Escribe en los comentarios qué harías tú en su lugar. Regresamos a mi pequeña casa, pero no entré a descansar. Fui directo a la recámara y abrí el baúl de cedro que guardaba las memorias de mi difunta esposa Guadalupe. En el fondo, escondido dentro de un bolsillo secreto de mi viejo delantal de cocina, el que usaba cuando freía tacos dorados bajo la lluvia para pagar las deudas de Miguel, estaba mi verdadero símbolo de poder. Saqué un pequeño estuche de terciopelo gastado, y al abrirlo, el brillo del anillo de diamante de la familia Mendoza iluminó la habitación. Ese anillo no era solo una joya cara, era la garantía de 30 años de austeridad y trabajo duro, un objeto que Valeria había codiciado durante años y que Miguel pensó que había vendido para pagar sus errores del pasado. Me puse el anillo en el dedo y sentí el peso de la responsabilidad regresar a mi cuerpo, enderezando mi columna y levantando mi barbilla. La licenciada Fernanda me observaba desde el umbral de la puerta, con una carpeta de cuero negro en sus manos que contenía el arma nuclear de nuestra estrategia. La patente original del sistema SIX. Ellos piensan que usted es peso muerto. Don Roberto, comentó, usando la palabra que Valeria escribió en ese maldito correo electrónico. Piensan que es una pieza arcaica que puede ser descartada, pero olvidaron que la tecnología que tan orgullosamente muestran a los inversionistas todavía está a su nombre personal. Miré el certificado del INPI en mis manos y sonreí, una sonrisa fría que no había visto en el espejo durante décadas. Gracias a Dios, tuve la terquedad del viejo de registrar esa patente fuera del RFC de la empresa, protegiendo de la codicia que ya preveía podría surgir. ¿Cuánto tiempo tenemos hasta el evento de celebración de Miguel?, pregunté, sentándome en la mesa de la cocina donde el café de olla se enfriaba sin tocar.
48 horas, respondió Fernanda, ajustándose su impecable traje negro. Tiempo suficiente para que ellos se sientan en la cima del mundo, celebrando una victoria construida sobre mentiras y humillación. Recordé a Valeria riéndose mientras me mandaba a sacar la basura a la banqueta, y sentí una calma casi aterradora. Lo que siembras, cosechas, decía el refrán que mi abuela siempre repetía. Y el pago de Valeria se haría con intereses y corrección monetaria ante todos sus invitados influyentes. Miguel me llamó esa noche, su voz sonando vacilante, tal vez cargando un remanente de culpa que todavía no podía ahogar. «Papá, ¿estás bien? Valeria dijo que te fuiste sin despedirte». Estaba preocupada. Él mintió, y yo podía escuchar el sonido del hielo tintineando en un vaso de cristal en el fondo. «Estoy bien, mijo. Solo necesitaba ir a buscar algo que olvidé. Dile a tu esposa que no me perdería su fiesta de inauguración por nada en este mundo. Tengo un regalo especial para darles a ambos», respondí, mi voz firme como el acero que fabricábamos. Él colgó, pareciendo aliviado, pensando que el viejo había aceptado la derrota y volvería a ser el escenario de su falsa felicidad. Pero no sabía que el regalo que yo traería no vendría envuelto en papel dorado, sino en carpetas legales y órdenes de cateo y aseguramiento judicial. Pasé el resto de la noche revisando cada detalle con la licenciada Fernanda. Analizamos las cuentas de las Islas Caimán, BNS Consultoría, y los desvíos que sumaban más de 11 millones de pesos en los últimos 2 años. Valeria estaba saqueando Transportes Mendoza para financiar su estilo de vida de Polanco, y Miguel era el cómplice silencioso, firmando cheques sin leer, cegado por la ambición de ser un rey que nunca supo lo que significaba gobernar. Cada documento que leía era una puñalada, pero también era la medicina que curaba mi ingenuidad maternal. «¿Justicia o venganza, don Roberto?», preguntó Fernanda antes de irse, mirándome a los ojos con una seriedad mortal. Respiré hondo y toqué el anillo de diamante en mi dedo, sintiendo la fuerza de todos los hombres de mi linaje que nunca bajaron la cabeza. «Esto no es venganza, licenciada Fernanda, es educación», respondí, cerrando la carpeta negra con un chasquido seco. «Malcrié demasiado a ese muchacho y ahora va a aprender la lección que olvidé enseñar. Nunca muerdas la mano que te alimenta porque puede cerrarse en un puño y aplastarte». Me quedé solo en la oscuridad de la sala, mirando las luces de la ciudad. Si Dios quiere, pasado mañana, el verdadero dueño de Transportes Mendoza regresará a su trono, y el plato de sobras de posada será solo un recuerdo amargo que servirá para nunca dejarme olvidar quién soy. La tormenta estaba armada, y el relámpago que sostenía en mis manos estaba listo para golpear el centro del salón de cristal. Valeria pensaba que estaba a punto de ser coronada, pero solo estaba preparando el escenario para su propia ruina. El tiempo de sembrar traición había terminado, y la cosecha sería demasiado amarga para su paladar sofisticado. Estaba listo para el enfrentamiento de la verdad sobre las mentiras. El portal de mi casa, con sus sillas meciéndose lentamente al ritmo de los vientos de la tarde, siempre había sido mi santuario de reflexión. Era ahí donde me sentaba a ver el atardecer y hablar en pensamiento con Guadalupe, pidiendo fuerzas para enfrentar las batallas que la vida ponía en mi camino. Ese lunes, el silencio del barrio parecía cargar un peso diferente, una densidad anunciando el final de una era. Miré mis manos, ahora luciendo el anillo de diamante de la familia Mendoza, un brillo solitario que contrastaba con la sencillez de mi camisa de algodón gris. Sabía que la paz tenía los días contados. El café de olla que tomé solo con un pedazo de pan dulce no sabía como siempre. Tenía el sabor metálico de la expectativa, el sabor amargo de saber que mi propio hijo, mi Miguel, estaba marchando felizmente hacia su propia destrucción, junto a una mujer que lo veía solo como un peldaño de lujo hacia una ambición sin fin. Me levanté y fui a la iglesia, buscando refugio que las paredes de mi casa ya no podían dar.
En esa banca de madera gastada, rodeado del olor a incienso y velas, no recé por riqueza. Ya tenía bastante de esa en cuentas que ellos ni siquiera imaginaban. Recé por claridad, para no flaquear en el momento de los golpes finales. Si Dios quiere, se hará justicia, murmuré al altar, sintiendo la paz del ambiente e intentar calmar la tormenta que rugía dentro de mí. Mientras rezaba recordé las palabras de Valeria en la noche de posada, cuando dijo que mi presencia era peso muerto para la empresa, una necesidad de remoción sanitaria que el futuro exigía. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel con la persona que dio su vida para construir el piso de mármol sobre el que ahora camina con sus zapatos de $1000? La rabia que intenté contener con oraciones se transformó en frialdad necesaria. Gracias a Dios todavía tengo fuerzas para luchar, pensé, levantándome y caminando hacia la salida, listo para la reunión que cambiaría todos nuestros destinos. Gustavo Rentería, mi director financiero durante 15 años, me esperaba en una mesa de esquina de una cafetería fuera de Wilshire Boulevard, donde el ruido de la máquina de café disimulaba nuestras voces. Estaba pálido, sudando frío, y jugueteaba nerviosamente con una memoria USB plateada que brillaba bajo la luz fluorescente. Cuando me vio, casi tiró su taza de café, sus ojos saltando con pánico. «Don Roberto, si Valeria descubre que estoy aquí hablando con usted», comenzó, su voz temblando de miedo. Lo interrumpí con un gesto tranquilo y firme. «Señor Gustavo, aquí solo somos dos viejos amigos tratando de salvar lo que queda de una vida de trabajo duro». Sabía que él estaba acorralado, presionado por las órdenes fraudulentas de Valeria y el silencio cómplice y omiso de Miguel. «Cuida lo que siembras, la cosecha es obligatoria», le recordé, mirándolo directamente a los ojos para que entendiera la gravedad del momento. Tragó saliva con dificultad y empujó el dispositivo hacia mí, el seguro de vida que había guardado durante meses en el fondo falso de su cajón. Ahí, en ese pequeño objeto plateado, estaba el mapa del tesoro que me habían robado de nuestra historia. Gustavo confesó lo que yo ya sospechaba en mis noches sin dormir. Transferencias mensuales a OBNS Consultoría en las Caimán, valores que sumaban más de 11 millones de pesos en los últimos. Valeria estaba saqueando Transportes Mendoza con la eficiencia de una termita silenciosa en madera noble, aprobando facturas falsas por servicios nunca prestados, disfrazados como optimización digital y consultoría de imagen corporativa. Usa el dinero de la empresa como su tarjeta de crédito personal de ostentación, don Roberto susurró, mirando alrededor con miedo. Viajes de primera clase, bolsas de diseñador que cuestan el precio de una flotilla de camiones usados, y Miguel firma todo con una sonrisa de títere, como hipnotizado por su perfume caro. Sentí el sabor amargo de la bilis en mi boca. Mi hijo no solo era débil, era coautor de la destrucción del patrimonio que debería pertenecer a mi nieto. Regresé a las oficinas centrales de la empresa solo para recoger algunos documentos personales que todavía estaban en mi viejo cubículo, el diminuto espacio sin ventanas donde Valeria me mandó para optimizarme y hacerme invisible. Mientras caminaba por el pasillo de loseta, me crucé con ella. Valeria estaba radiante, cargando planos para la nueva oficina ejecutiva, gesticulando con arrogancia. «Don Roberto, ¿todavía aquí?», preguntó con una sonrisa congelada que nunca llegaba a sus ojos, rebosantes de desprecio. Pensé que ya estaría en su casa cuidando su jardincito o eligiendo la casa de retiro para su merecida jubilación obligatoria. Se rió, una risa metálica que resonó en las paredes de vidrio, atrayendo la atención de los empleados más jóvenes. El futuro no tiene lugar para quienes viven en el pasado y huelen a grasa de taller del barrio. Usted solo es peso muerto que impide el crecimiento de esta empresa moderna. No respondí con grito, solo la miré de arriba a abajo, sintiendo el peso del anillo de diamante que ella tanto codiciaba bajo la piel de mi mano izquierda. «Lo que siembras, cosechas, querida», dije suavemente, usando el tono dulce y paternalista que ella tanto odiaba por no poder descifrar.
Su sonrisa desapareció por un milisegundo, reemplazada por un destello de duda e irritación contenida. ¿Qué dijo? Siseo. Entrecerró los ojos como un depredador siendo desafiado. Dije que el tiempo de sembrar traición es corto, pero la cosecha de justicia es eterna y obligatoria. Respondí con una calma que parecía venir del centro de la tierra, pasando junto a ella sin mirar atrás. Podía sentir sus ojos quemando mi espalda, como si pudiera percibir que el peso muerto que tanto despreciaba estaba a punto de hundir su frágil barco de papel de vanidad. Miguel apareció en la puerta de mi vieja oficina poco después, luciendo como un extraño en su propio traje de seda italiana. Parecía exhausto, con profundas ojeras y hombros caídos bajo el peso de una mentira que se negaba a ver. «Papá, ¿por qué sigues viniendo aquí?» Valeria se pone nerviosa y el doctor dijo que necesita calma para el bebé. Comenzó sin valor para mirarme directamente a los ojos. «Siéntate, Miguel», dije con autoridad metálica, que lo hizo obedecer como el niño de 10 años que todavía parecía en el fondo de esa fachada de director general. «¿Leíste los contratos que firmaste la semana pasada? ¿Sabes dónde está yendo el dinero de nuestra reserva de contingencia?» Él suspiró. Ese suspiro cansado de alguien que prefiere la comodidad de las ilusiones a la dureza de la realidad. «Son solo estrategias fiscales modernas, papá. Valeria entiende esto. Ella tiene un MBA y visión de futuro. Tú estás siendo paranoico y arcaico». «¿Paranoico?», repetí, mi voz sonando como un látigo en el silencio de la oficina. «Miguel, estás financiando el lujo de una mujer que te llama mamitis a tus espaldas y que ya planeó mi remoción como si fuera basura sanitaria necesaria para su brillo». Él se levantó abruptamente, la silla raspando contra el piso. «Basta, papá. Yo soy el director general ahora. Tú ya hiciste suficiente. Ahora es mi turno. Vete a tu casa y déjanos en paz. Nosotros decidiremos tu futuro». Al escuchar esa palabra, «nosotros decidiremos», supe que ya no había espacio para el diálogo maternal. Su ceguera no era maldad pura, era estupidez voluntaria y codiciosa que dolía aún más en mi pecho. «Que Dios te acompañe, mijo», solo dije mientras él salía, azotando la puerta de vidrio violentamente. Sabía que esas eran las últimas palabras amables que escucharía de mí durante mucho tiempo. La noche del lunes se dedicó por completo a la estrategia final con la licenciada Fernanda Aguirre. En mi oficina casera, rodeado de carpetas negras llenas de evidencia y documentos reveladores de la memoria USB de Gustavo, trazamos el ataque que no dejaría sobrevivientes morales. «Don Roberto, la notificación legal está lista y es a prueba de balas», dijo Fernanda, entregándome el papel que prohibía a Transportes Mendoza usar el sistema SIG-Track con efecto inmediato. «Si no aceptan sus condiciones frente a todos, la empresa se detiene en sí. El inventario se congela. Las facturas no salen. Los camiones se quedan inactivos en el patio como piezas de hierro inútiles». Miré el documento, sintiendo ese peso aplastante de las decisiones. Detonar esto significaba guerra total contra mi propia sangre. Significaba que mi hijo me odiaría tal vez para siempre por exponer su debilidad. Pero recordé el plato de sobras frías de pollo, recordé la humillación pública ante los 200 ejecutivos y proveedores que vieron a mi hijo expulsarme como si fuera un intruso. Recordé cuando yo mismo cargaba cajas pesadas de refacciones en el inventario para ahorrar cada peso y pagar su programa de intercambio en Londres, mientras mis manos sangraban del frío en los amaneceres de la CDMX. El tiempo de sembrar lágrimas se acabó, licenciada Fernanda. «Ha llegado el tiempo de la cosecha», dije, firmando la notificación con una firmeza que no sabía que todavía residía en mis brazos. «No solo voy a reclamar mi empresa de las manos de una traidora, voy a salvar el carácter de mi hijo, aunque para eso tenga que destruirlo primero en el fuego de la verdad». Saqué mi teléfono del bolsillo y mostré que si presionaba enviar, el sistema se congelaría.
los camiones no saldrían y la empresa volvería a la edad de piedra al día siguiente. Valeria susurró aterrorizada. No haría eso porque destruiría la herencia de su hijo. Respondí fríamente. Él ya destruyó la herencia al casarse contigo, y prefiero ver la empresa en cenizas que robada por ti. Les di 5 minutos para aceptar mis condiciones. Mi regreso a la presidencia, la remoción inmediata de Valeria y la renuncia de Miguel como director general. Prepare la logística legal para mañana en la noche. Licenciada, la gala será nuestro escenario de asamblea extraordinaria. Quiero ver el color drenarse de esa cara de porcelana cuando se dé cuenta de que su futuro pertenece por completo a quien ella llama pasado arcaico. La tormenta estaba lista para caer sobre Transportes Mendoza. El coche negro se detuvo silenciosamente frente al edificio de vidrio de Transportes Mendoza, donde las luces del penthouse brillaban como una corona de espinas sobre la Ciudad de México. El aire de la noche era frío, un presagio de la tormenta que yo cargaba dentro. Me ajusté el rebozo azul marino sobre mis hombros, sintiendo el peso del anillo de diamante en mi dedo, no como joyería, sino como armadura. Junto a mí, la licenciada Fernanda Aguirre revisaba papeles con la frialdad de un general, antes de la batalla, mientras el doctor Ernesto sostenía la carpeta de la patente como si fuera el destino de una nación. Caminé hacia la entrada y el guardia de seguridad del vestíbulo, un joven que nunca había visto el piso de la fábrica, intentó detenerme, pidiendo una invitación. Solo lo miré a los ojos y respondí. No necesité invitación para entrar a mi propia casa. La licenciada Fernanda mostró su cédula del Colegio de Abogados y una orden judicial, y el joven retrocedió, abriendo el camino para el fundador que intentaron borrar. Entramos al elevador privado y presioné el botón del penthouse con una firmeza que hizo que mi corazón latiera en un ritmo lento y pesado, como un tambor de ejecución. Los números subían en el panel y con cada piso sentía que recuperaba un pedazo del alma que intentaron robarme. Imaginé la escena allá arriba. Miguel con su copa de champán. Valeria con su sonrisa de victoria. Todos esperando el momento de anunciar mi retiro como si celebraran un funeral en vida. Pensaron que llegaría, les agradecería las flores y saldría de escena para morir en la oscuridad. No sabían que los 30 minutos de misericordia habían terminado y el verdadero dueño subía a cobrar la cuenta. Cuando la puerta de acero pulido se abrió, los sonidos de la fiesta invadieron mis oídos. Risas, brindis e hipocresía celebrando el triunfo de una mentira. Di el primer paso hacia el salón de gala, y el efecto fue inmediato. La música se detuvo, no por error técnico, sino porque mi presencia, flanqueada por abogados y seguridad privada, creó un vacío de autoridad que succionó todo el oxígeno del ambiente. Los sonidos de conversación murieron y el tintineo de cubiertos cesó. 200 cabezas giraron para ver al viejo retirado transformado en un fénix azul marino. Miguel estaba en el escenario con micrófono en mano, listo para mi discurso de humillación pública, y Valeria estaba junto a él con un ramo de flores blancas que aparentemente estaba destinado a mi ataúd profesional. Cuando ella me vio, su sonrisa se congeló y la sangre drenó de su cara tan rápido que pensé que se desmayaría bajo el peso de sus propias joyas. No necesité escenario ni micrófono. Me detuve en el centro del salón, bajo la lámpara de araña de cristal gigante, y mi voz resonó en las paredes de mármol con la autoridad de alguien que pagó por cada piedra de esa construcción. Buenas noches a todos. Perdonen la interrupción, pero esto no es una fiesta de retiro. Esta es una asamblea extraordinaria de emergencia. Valeria corrió al borde del escenario, gritando borracha y ordenando a seguridad que me sacara. Pero mi seguridad privada formó una barrera impenetrable, y la licenciada Fernanda dio un paso adelante, abriendo la carpeta negra y anunciándose como socia mayoritaria y abogada del fundador. Presentó la orden de cateo y aseguramiento judicial, y el mandato de convocatoria inmediata al Consejo Administrativo. Vi el shock en los ojos de los inversionistas y la furia impotente en el rostro de Valeria.
Miguel descendió del escenario gritando que yo estaba destruyendo su noche, pero solo lo miré a los ojos y dije que en realidad estaba salvando su vida. No fue una petición, fue una orden, y los directores nos siguieron avergonzados a la sala de juntas de vidrio adjunta al salón. Era un acuario de transparencia total, donde todos los invitados podían observar la caída de los impostores. Nos sentamos cara a cara, mis abogados, y yo de un lado, Miguel y Valeria del otro, mientras Gustavo Rentería entraba con la cabeza baja y se sentaba a mi lado bajo la mirada odiosa de Valeria, llamándolo traidor en un susurro siseante. Fernanda conectó la computadora al proyector y la primera imagen en la pantalla gigante mostró el contrato que firmé hace 3 años, junto al documento falsificado que Valeria registró en el Registro Público de Comercio. Noten las cláusulas alteradas y la falsificación burda, dijo Fernanda. Esto se llama fraude ideológico y peculado. Valeria soltó una risa nerviosa y estridente, alegando que eran solo errores tipográficos que lo legal corregiría. Fue entonces cuando Gustavo Rentería habló por primera vez, voz temblando pero firme. Los errores tipográficos no transfieren millones a las Caimán. Conectó su memoria USB y las hojas de cálculo brillaron en la pared con líneas destacadas en rojo. BNS Consultoría. Global Marketing Solutions, todas empresas fantasma con cuentas en paraísos fiscales, recibiendo pagos de Transportes Mendoza. Miguel miró la pantalla, pálido, murmurando que firmó esos cheques pensando que eran para modernización digital. No pude contenerme y grité que eran para sus bolsas y viajes, para el condominio de Miami que pensaban que yo no conocía. El valor total desviado sumaba 11.300.000 pesos en los últimos 2 años. Estaban matando a la gallina de los huevos de oro para hacer una barbacoa. Miguel le preguntó a Valeria si esto era cierto, y ella explotó, levantándose y golpeando la mesa, gritando que era una conspiración. Que Gustavo era incompetente y yo estaba senil. Alegó que yo firmé todo y acordé todo. Saqué el correo electrónico impreso de mi bolsa y pregunté si firmé mi propia sentencia de muerte donde ella decía que mi presencia era peso muerto y necesidad sanitaria. Tiré el papel sobre la mesa y Miguel reconoció su propio correo, intentando justificar diciendo que la abogada lo escribió y él solo aceptó. Respondí que aceptó que la mujer que limpiaba el piso de la fábrica para alimentarlo fuera tratada como peso muerto. Él bajó la cabeza y lloró, pero Valeria permaneció como un animal acorralado listo para atacar, vociferando que los documentos podían ser impugnados, y ella seguía siendo directora financiera con pluma en mano. Me desafió diciendo que yo era solo socio minoritario y tomaría 10 años en tribunales, removerla gastando cada centavo del efectivo de la empresa en su defensa. Fue mi turno de levantarme lentamente y descansar mis manos sobre la mesa de caoba. Le dije que tenía razón sobre la lentitud de la justicia, pero los negocios eran rápidos. Abrí la carpeta de cuero verde y saqué el certificado del INPI, preguntando si le gustaba el sistema SIG-Track que hacía funcionar la empresa. Cuando preguntó qué del sistema, sonreí y dije, no pertenece a la empresa, sino a mí, Roberto Mendoza, patente individual registrada. Valeria dejó de respirar. Descubrió que su equipo legal era incompetente y nunca había habido un contrato de cesión de uso para la empresa. Expliqué que habían estado usando mi propiedad intelectual ilegalmente durante 5 años, y las regalías retroactivas sumaban 12 millones de pesos, pero lo peor no era la deuda. Anuncié que como dueño de la patente, estaba revocando el permiso de uso en ese momento exacto. Saqué mi teléfono del bolsillo y mostré que si presionaba enviar el sistema se congelaría. Los camiones no saldrían y la empresa volvería a la edad de piedra al día 7. Valeria susurró aterrorizada. No haría eso porque destruiría la herencia de su hijo. Respondí fríamente. Él ya destruyó la herencia al casarse contigo. Y prefiero ver la empresa en cenizas que robada por ti. Les di 5 minutos para aceptar mis condiciones, mi regreso a la presidencia,
la remoción inmediata de Valeria y la renuncia de Miguel como director general. El silencio en la sala fue aplastante mientras los invitados observaban la desesperación desde dentro del acuario de vidrio. Miguel me miraba a mí y a Valeria, atrapado en el fuego cruzado entre el padre que traicionó y la esposa que lo convirtió en criminal. Abrió la boca para hablar, pero Valeria fue más rápida y gritó su carta final. No podía hacer esto porque ella estaba embarazada de 3 meses y yo no mandaría al padre de mi nieto a la cárcel. Me congelé al escuchar esa palabra. Vida o justicia ahora en una balanza imposible. Y Valeria sonrió victoriosamente, viendo mi vacilación ante el rehén que llevaba en su vientre. Embarazada. Esa palabra no sonó como una bendición, sino como la mecha de una bomba que Valeria acababa de lanzar en el centro de esa mesa de mármol. El silencio que siguió no trajo calma, trajo terror helado que parecía congelar el aire acondicionado. Miré su vientre, todavía perfectamente plano bajo la tela cara, y sentí un nudo gordiano apretarse en mi garganta. Allí, en ese vientre, estaba mi nieto heredero de todo lo que Guadalupe y yo construimos con sudor y sacrificio, pero frente a Valeria no vi la dulzura de una futura madre. Vi el brillo depredador de alguien que acababa de encontrar el escudo perfecto para sus crímenes. No estaba compartiendo alegría. Estaba presentando un rehén, negociando una vida inocente por su propia impunidad. Miguel estaba paralizado, boca medio abierta y ojos perdidos, como si hubiera recibido un golpe físico en medio del alma. Miraba a su esposa como si viera un monstruo emergiendo de un lago tranquilo. Tú estás embarazada, tartamudeó, su voz pareciendo venir de 1000 kilómetros de distancia. Valeria no se molestó en mirarlo con afecto. Mantuvo los ojos fijos en mí, con una sonrisa victoriosa, insultando a cada abuela en este mundo. Explicó con frialdad escalofriante que había planeado anunciar la sorpresa en el escenario ante todos, pero yo había arruinado todo con mi sed de justicia. Dio un paso hacia mí, la postura de víctima desapareciendo para revelar arrogancia venenosa. Entonces, abuelo Roberto, ¿qué va a hacer?, preguntó, el uso de ese apodo sonando como un escupitajo en mi cara. Cuestionó si tendría el valor de mandar a la madre de mi nieto a prisión, si dejaría que ese niño naciera tras las rejas, o si sería sensato y firmaría todo para dejarlos en paz. Sentí mi corazón, que antes latía con la fuerza de la rabia, volverse pequeño y apretado en mi pecho. Valeria me estaba empujando a un abismo emocional, ofreciendo una elección imposible entre la justicia que merecía y la familia que siempre soñé. Si seguía adelante, sabía que ella usaría a ese bebé para castigarme por el resto de mi vida. Me transformaría en la bruja mala de las historias de cuna, asegurándose de que nunca viera la cara de ese niño sin su supervisión cruel. Gustavo Rentería a mi lado tocó ligeramente mi brazo, percibiendo mi vacilación. Él y la licenciada Fernanda sabían que este era mi talón de Aquiles, el punto exacto donde mi armadura de empresario siempre fallaba, el amor por los míos. Valeria percibió mi debilidad y continuó destilando veneno, sugiriendo que devolviera el acceso al sistema y rompiera los papeles a pie de visitas controladas los fines de semana. El final está cerca. Quédate conmigo hasta el final para entender todo. Quiero saber, ¿estás de acuerdo con las acciones de Roberto o crees que Valeria tiene razón luchando por el futuro de su hijo, usando todos los medios posibles? ¿Cuál sería tu veredicto? Miré a Miguel, esperando que dijera algo, cualquier cosa para darme dirección en esa oscuridad. Él todavía estaba en shock, procesando la idea de ser padre en medio de un campo de batalla. Valeria le gritó, ordenándole que me hablara, que me convenciera de detener esta locura por el bien de su hijo. Fue entonces cuando algo que había esperado 30 años sucedió ante mis ojos cansados. Miguel miró a Valeria, pero no con adoración ciega como siempre. Era una mirada de puro reconocimiento del mal. Se dio cuenta de que ella estaba usando a su propio hijo, un ser aún no nacido, como ficha de negociación para escapar de prisión. Estás usando a nuestro hijo, susurró, su voz un trueno contenido en la sala de vidrio. Valeria, perdiendo la compostura,
Gritó que estaba protegiendo el patrimonio del niño contra un viejo que quería quemarlo todo. Preguntó cómo pagarían las escuelas suizas sin ese dinero. Y fue entonces cuando mi hijo gritó de vuelta, un rugido que hizo temblar el vidrio de la sala. Con dinero honesto, no dinero robado a mi padre. El sonido de esa frase lavó mi alma. Valeria retrocedió, asustada. Nunca había visto a Miguel levantar la voz. Lo llamó débil, mamitis, y escupió que había hecho todo para que dejara de ser mi sombra. Miguel, rostro bañado en lágrimas de arrepentimiento y furia, apuntó su dedo hacia ella y declaró que lo había transformado en un ladrón, haciéndolo firmar papeles que nunca leyó. Se negó a dejar que su hijo fuera criado por una mujer que confunde amor con chantaje y robo con estrategia. El hechizo se había roto, y el hombre que crié finalmente estaba despertando. Valeria, dándose cuenta de que había perdido el control sobre su marido, intentó la última carta más terrible, amenazó con huir al extranjero, a Italia, y asegurar que Miguel nunca viera al niño de nuevo. El miedo en los ojos de mi hijo fue lo más doloroso que jamás vi. Me levanté lentamente, sintiendo una fuerza gigante recorrer mi columna. Miré en los ojos entrecerrados de Valeria y dije con una calma, que era pura muerte para sus pretensiones, que ella no iría a ninguna parte. Informé que la licenciada Fernanda ya había solicitado el bloqueo de su pasaporte 1 hora atrás, y las autoridades federales ya estaban notificadas sobre el riesgo de fuga. Sus ojos se abrieron en pánico puro, dándose cuenta de que el cerco estaba cerrado. Le advertí que si intentaba usar a ese niño como arma una vez más, gastaría cada centavo de mi fortuna probando que era moralmente incapaz y quitándole la custodia para siempre. Quisiste jugar a ser dueña de empresa, ahora vas a jugar a ser prisionera, dije, acercándome tanto a su cara que podía sentir mi determinación. Valeria miró alrededor y no encontró nada más allá de rostros de desprecio y la frialdad de la ley. No gritó, no lloró, solo se marchitó, la arrogancia evaporándose y revelando a la mujer mezquina que siempre fue. Miguel le ordenó que saliera de la empresa y de nuestras vidas. Ella tiró las llaves del coche pagado por la empresa sobre la mesa y salió escoltada por seguridad, bajo las miradas de todos los invitados. Cuando la puerta se cerró, solo quedamos nosotros en el silencio del campo de batalla destruido. Miguel me miró, y en un gesto que rompió el resto de mi corazón, dobló las rodillas y se arrodilló en el piso frío de la sala de juntas, rogando perdón. Yo, como padre, ya sentía las lágrimas burbujeando en mis ojos. El silencio que siguió a la salida de Valeria del salón de gala era más ensordecedor que cualquier música que había sonado esa noche de posada. La fiesta que debía ser la coronación de mentiras se transformó en un tribunal, donde la verdad finalmente recuperó su trono. Miré a los invitados, esas personas influyentes que antes me miraban con lástima o indiferencia, y vi solo rostros boquiabiertos, susurros contenidos y el brillo de teléfonos celulares, ciertamente ya esparciendo el escándalo por todo Wall Street. Pero no sentí placer en esa caída pública. En medio de ese acuario de vidrio, solo vi los escombros de una familia que intenté tanto tiempo mantener de pie a costa de mi propia dignidad. La ostentación de Valeria se había evaporado, dejando atrás el olor de la traición y el eco del llanto de mi hijo, todavía arrodillado a mis pies, aferrándose a mis pantalones como si fuera la única cosa sólida en un mundo que acababa de colapsar. Sentí sus lágrimas mojar mi tela azul marino, y por un segundo, Roberto Mendoza, quien lo amamantó y protegió de la lluvia, solo quería abrazarlo y decir que todo estaría bien. Pero Roberto Mendoza, el empresario que construyó un imperio de grasa y sudor, sabía que el perdón sin disciplina es solo fertilizante para nueva traición. Miré al techo de cristal, al lujo que él había ayudado a robarme, y supe que la lección necesitaba ser completa. Necesitaba sentir el peso de la responsabilidad, no como carga legal, sino como el precio de su alma. La cosecha de espinas que sembró junto a Valeria apenas comenzaba, y yo no podía cosechar por él. Si Dios quiere,
Este sufrimiento sería el fuego que limpiara las impurezas de su carácter y lo transformara en el hombre que Guadalupe siempre soñó que sería. Miguel sollozaba, llamándome papá y rogando perdón, llamándose fracaso y basura. Lo ayudé a levantarse, pero no con la dulzura anterior. Mis movimientos fueron firmes, casi clínicos. «Levántate, Miguel», dije, voz sin aceptar réplicas. «Levántate porque tenemos mucho trabajo que hacer, y llorar no paga las deudas que contrajiste con la sangre de esta empresa». La licenciada Fernanda Aguirre se acercó con su tablet, mostrando que la operación para capturar a Valeria ya estaba en marcha. No esperó el final de la noche para intentar huir. Con pasaporte italiano en su bolsa y transferencia de emergencia a Uruguay, corrió al aeropuerto internacional pensando que su embarazo sería salvoconducto para la impunidad. Pero la justicia divina tarda pero no falla, y los agentes federales ya la esperaban en la sala de abordaje. La imagen que vi en la televisión a la mañana siguiente fue Valeria Sandoval, influencer de negocios, siendo escoltada por la Policía Federal, sin esposas debido al embarazo, pero cargando el peso de la vergüenza pública. El escándalo estampó las portadas de los periódicos, la estafa de la nuera perfecta, prisión preventiva convertida en arresto domiciliario hasta el parto, y ella quedó confinada en la casa de sus padres, vigilada por brazalete electrónico sin acceso a las cuentas bancarias que tanto amaba saquear. Su imperio de mentiras se derrumbó y descubrió que el olvido es el peor castigo para quienes viven de las apariencias falsas. Pero mientras ella enfrentaba la justicia de los hombres, mi hijo enfrentaba la justicia de la realidad que yo mismo preparé para él. El lunes siguiente a las 6:00 am, yo estaba en mi verdadera oficina, con los muebles de madera sólida de vuelta en su lugar. Escuché toques en la puerta y Miguel entró. No llevaba el traje italiano de $5,000 ni el reloj suizo que yo pagué. Llevaba overol azul, uniforme de trabajador del piso de fábrica, con el logo de Transportes Mendoza bordado en el pecho. Parecía más pequeño, más humilde, ojos bajos y manos vacías. «Estoy listo, señor Mendoza», dijo usando mi título profesional en lugar de papá, confirmación de que había entendido el nuevo orden. Lo dirigí al sector de envíos bajo la supervisión de Jacinto, con salario basado en categoría y sin privilegios. Tendría que sudar para recuperar el respeto que tiró a la basura. Durante los primeros meses, vi a través de las cámaras de seguridad su sufrimiento. Los viejos empleados, aquellos que ignoró o humilló bajo la influencia de Valeria, no le hicieron la vida fácil. Lo llamaban ex-doctor y se reían cuando dejaba caer cajas pesadas. Vi a mi hijo llegar a casa con manos ampolladas, cojeando del dolor de espalda, y comiendo lonche frío empacado en la cafetería, sentado solo en una esquina. Muchas noches mi corazón de padre sangraba de lástima, y quería bajar ahí y devolverlo al aire acondicionado, pero me contuve, sabiendo que solo la incomodidad podía arreglar el carácter que el lujo había echado a perder. El sudor finalmente estaba limpiando su alma, transformando al príncipe en un hombre real. Gradualmente, el milagro de la redención comenzó a suceder. En el tercer mes, vi a Jacinto palmear la espalda de Miguel mientras arreglaban juntos un montacargas roto. Ya no daba órdenes, sostenía la linterna y aprendía el valor del trabajo manual. En el cuarto mes, sugirió un cambio práctico en la organización del inventario para hacer la vida más fácil a los trabajadores y comenzaron a llamarlo Mike. Se estaba él viendo humano y el orgullo que sentí fue mucho más sólido que cuando exhibía diplomas caros. Estaba aprendiendo que la herencia no es dinero, sino la capacidad de ganarlo de nuevo si lo pierdes todo mañana. Mientras tanto, la empresa sangraba. Tuvimos que vender desbodegas para cubrir el agujero de 11 millones de pesos que los desvíos de Valeria dejaron. Tuvimos que renegociar plazos y tragar orgullo ante los proveedores. Pero Transportes Mendoza renacía más fuerte, sin la grasa de la vanidad, solo con el músculo de la eficiencia. Reasumí la presidencia con poderes totales, limpiando cada rastro de la gestión fraudulenta de Valeria. El fénix que despertó en mí
No permitiría que ninguna termita carcomiera las vigas de nuestra historia de nuevo. La justicia se estaba haciendo, centavo por centavo, lágrima por lágrima. En febrero, el teléfono sonó en la madrugada. A Valeria se le había roto la fuente. Miguel corrió al hospital público, el único que la nueva realidad permitía ya que el plan de lujo fue cancelado, y yo seguí justo detrás. Roberto nació a las 4:00 am, un guerrero gritando al mundo. Cuando vi a mi hijo saliendo de la nursería con ese bulto azul en sus brazos, todavía vistiendo el overol manchado de aceite y fierro, vi una luz en sus ojos que no había visto en décadas. «Papá, conoce a tu nieto, Roberto Mendoza Jr.», susurró. Y en ese instante, todo el dolor y la traición se evaporaron. Tomé a mi nieto en mis brazos y supe que ahí estaba nuestra segunda oportunidad. El futuro limpio de pecados. La batalla legal por la custodia comenzó después, y Valeria intentó usar al bebé como arma, amenazando con desaparecer con él si Miguel pedía el divorcio. Pero olvidó que ahora era acusada criminal, y la licenciada Fernanda fue implacable en el tribunal. Probamos que la madre no tenía condiciones morales ni legales para criar al niño, mientras el padre demostró regeneración completa y tenía el respaldo del fundador. El divorcio fue firmado, la custodia fijada en mi casa, y Valeria restringida a visitas supervisadas. Miguel regresó a su viejo cuarto sencillo y pasó las noches meciendo a su hijo, aprendiendo que el amor es estar presente cuando sube la fiebre, no dar regalos caros. Finalmente entendió que ser mi sombra era un honor, pero ser su propia luz era su misión. Ha pasado un año desde aquella noche en que el mundo se detuvo con el micrófono en mi mano y la patente en mi bolsillo. Hoy es un martes ordinario y el sol de otoño entra suavemente por la ventana de mi oficina. Mi verdadera oficina, con el escritorio de madera sólida que lleva 30 años de marcas de tazas de café y arañazos de pluma nerviosa que firmaron el destino de esta empresa. No cambié los muebles, no pinté las paredes de blanco minimalista como Valeria quería. Mi oficina huele a historia, a café de olla y a victorias ganadas pecho a pecho. Afuera, en el patio de la fábrica, los camiones siendo cargados, el ruido es mi himno nacional. Para algunos es solo ruido, pero para mí es música, es el sonido de Transportes Mendoza vivo, respirando y pulsando con la fuerza de quienes no dejaron que la traición los derribara. Recuerdo perfectamente cómo este lugar casi se transformó en el mausoleo de mi propia existencia. La empresa no se rompió, pero sangramos duro para detener el agujero de 11 millones de pesos que la codicia de Valeria dejó atrás. Tuvimos que vender bodegas, renegociar con proveedores y trabajar el triple, pero hoy no tenemos grasa, tenemos músculo. La puerta de mi oficina se abre sin la formalidad fría anterior. No es la secretaria de tacones mirándome con desdén. Es Miguel. Ya no usa trajes usa jeans desgastados, camisa de botones con mangas enrolladas hasta los codos y botas de seguridad que cargan el polvo honesto del inventario. En sus brazos, aferrado a su cuello como si fuera puerto seguro, está el pequeño Roberto Jr., ahora de poco más de un año, soltando risitas que iluminan cada rincón de esta oficina. Miguel coloca la carpeta en mi escritorio y sonríe de una manera que no había visto en décadas. «Papá, los reportes de envíos están listos. Vencimos la meta del mes otra vez y sin ninguna consultoría milagrosa», dice. El tono de su voz lleva una paz que ningún dinero de Miami podría comprar. Coloca a Roberto en el piso y el niño corre tambaleándose hacia mi silla, extendiendo brazos regordetes que huelen a talco y galletas. Lo levanto y siento que cada noche de llanto y cada plato de huesos que tragué valió la pena para llegar a este momento. Mi hijo finalmente aprendió que el éxito no se mide por el brillo del reloj suizo, sino por el apretón de manos firme del empleado que te respeta, porque trabajas a su lado. Pregunto si Valeria llamó, manteniendo los ojos enfocados en hacerle cosquillas en la panza a mi nieto. Miguel suspira, y su rostro maduró de una manera que solo el dolor permite. Me dice que su abogada llamó informando que consiguió progresión a régimen semiabierto la semana pasada,
y quiere ver al niño. Lo llevaré, papá, con trabajadora social como ordena el juez, dice recostándose en el escritorio con brazos cruzados. Ella es su madre después de todo, y no voy a impedir el contacto. Pero Roberto vive aquí. Su hogar es aquí donde la verdad es la fundación. Siento orgullo sólido por mi hijo. No guarda odio corrosivo que Valeria sembró. Guarda la responsabilidad de padre sabiendo que el ejemplo es la única herencia que nadie puede robar. Valeria perdió todo lo que más amaba. El estatus, la reputación de influencer y el control sobre las vidas de aquellos que llamó peso muerto. Hoy es una sombra viviendo en la casa de sus padres, vigilada por la justicia y olvidada por aquellos que brindaron con ella en los salones de Polanco. El olvido es peor celda para quienes viven del aplauso falso. Miro a Miguel y siento que recuperé al hombre que debió ser desde el principio. Abro el cajón superior de mi escritorio y saco el objeto que guardé como reliquia durante 30 años. El reloj de bolsillo de plata de mi difunta esposa. Tómalo, Miguel, es tuyo ahora, digo, extendiendo la joya que nunca tuvo permiso de tocar. Él vacila, tocando el metal frío con manos temblorosas. Papá, ese es el reloj de mi mamá, no sé si lo merezco. Sostengo su mano y lo miro profundo a los ojos. Nadie merece nada gratis, mijo. Tú sembraste sudor en ese piso de fábrica. Sembraste humildad cuando pediste perdón a los empleados y sembraste amor cuando cuidaste a este bebé solo en las noches de fiebre. Ahora estás listo para cosechar. Él lee la inscripción en la parte de atrás. Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Y las lágrimas que descienden por su cara no son de vergüenza, son de gratitud. Se pone el reloj en el bolsillo y encaja perfectamente, como si lo hubiera esperado durante todo ese tiempo de oscuridad. La herencia familiar no son monedas de oro, sino el conocimiento de cómo ganarlas de nuevo, si lo pierdes todo mañana. Enseño esto cada día a Miguel y al proyecto Fundación Fénix, que creé con parte del dinero recuperado para ayudar a viudas y madres solteras a abrir sus propios negocios. Veo a Sandra ya abajo en el patio cargando las carpetas de su proyecto. Pagó las deudas de su pequeño negocio el mes pasado, y su sonrisa vale más que cualquier mármol italiano. No doy el pescado. Enseño a pescar, vender el pescado y comprar el propio bote, para que ninguna de ellas acepte ser tratada como visitantes en las casas que ellas mismas construyeron. Me levanto y aliso mi falda. Ya no es el azul marino de la guerra. Es un tono color arena clara, la paz que conquisté después de la tormenta. Casi lo perdí todo por la codicia de extraños y la ceguera de mi hijo. Pero reaccioné, me levanté de la mesa donde me sirvieron sobras y decidí que yo era el dueño del festín. Descubrí a los 72 años que la vida no termina cuando los hijos crecen o aparecen las arrugas. La vida solo termina cuando nos damos por vencidos luchando por nuestro lugar en ella. Mi nombre es Roberto Mendoza. Soy padre, soy abuelo, soy empresario, pero sobre todo soy autor de mi propia historia. Y la pluma está y siempre estará en mi mano. ¿Qué elegirías tú si estuvieras en mi lugar? Justicia o perdón. Gracias por caminar conmigo en este viaje de dolor y redención. No olvides dejar tu like y compartir esta historia con un amigo, padre o abuelo que necesite recordar la fuerza gigante que lleva en su pecho. El atardecer trae paz después de la tormenta. ¿Y cómo está tu corazón ahora? Escribe una palabra definiendo esta historia para ti en los comentarios. Pero te diré lo que sé ahora que no sabía en aquella noche de posada. Intentarán convencerte de que eres demasiado viejo, demasiado cansado, demasiado fuera de onda. Te harán sentir que estás en el camino de su brillante nuevo futuro. Y si no tienes cuidado, comenzarás a creerles. No lo hagas. Tus arrugas no son una cuenta regresiva hacia la irrelevancia. Son un registro de cada batalla que sobreviviste. Y cualquiera que no pueda ver eso, bueno, no vale ni los huesos en ese plato que te están sirviendo. Mi hijo trabaja a mi lado, no por encima de mí. Mi nieto conoce mi voz. Y esa empresa, todavía de pie, todavía mía,
todavía funcionando con la misma determinación que la construyó. Cuídate por ahí y recuerda, tú les enseñaste todo lo que saben, pero nunca les enseñaste todo lo que sabes. Y esa diferencia, compa, esa diferencia es lo que te mantiene en el trono cuando todos los demás caen. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez te has sentido subestimado por tu edad, si alguna vez tuviste que levantarte después de que los tuyos te traicionaran, deja tu comentario abajo. Escribe "Soy fuerte", si esta historia te recordó tu propio poder. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Porque ningún padre, ningún abuelo, ningún fundador debería comer nunca en el plato del perro. Esta es la historia de don Roberto Mendoza. Pero podría ser tu historia también, porque al final del día, lo que construimos con nuestras manos no puede ser robado por las manos de aquellos que nunca conocieron el sudor. Que Dios te bendiga y que nunca olvides de dónde vienes, porque ese es el único lugar desde donde puedes construir hacia donde vas.